54 años nos separan del hombre unidimensional. Y por lo tanto, hoy es muy difícil hacerse una idea más o menos correcta de la enorme popularidad y significación que tuvo este libro, no solo en el campo de los estudiantes de filosofía, sino en general en la cultura europea y norteamericana. Quiero mencionar, estimado público, porque esto corresponde a una clase de filosofía, mencionar las causas que podríamos llamar subliminales, o sea, que no están claras, que pertenecen un poco al subconsciente, para la popularidad de este libro. Yo creo que el libro tiene un mensaje en el fondo religioso, que a eso se debe, o se debía, la enorme popularidad del mundo. Es un mensaje apocalíptico. Es un libro escrito como en los tiempos de Jesucristo, o sea, con la esperanza de que el mundo, el orden establecido, quiebre y se establezca dentro de muy poco el orden final, o sea, la venida del Mesías. Es un libro escrito prácticamente como si se estuviera al final del orden industrial moderno y al comienzo de un nuevo orden utópico, humano, proecológico, etc. Es un libro entonces que por una parte nos pinta un mundo terrible que está al borde de su autodestrucción y al mismo tiempo nos muestra el mundo radiante del futuro, el mundo libre de alienaciones y explotaciones, el mundo de la fraternidad humana. Entonces no hay duda que en este sentido el libro tiene reminiscencias religiosas, porque Apocalipsis, la creencia de que el mundo va a terminar muy pronto y en forma trágica, y segundo, la idea de que sobre las ruinas humeantes del orden antiguo se va a establecer la paz y la fraternidad eternas del mundo nuevo, esas son claramente ideas religiosas. Si nosotros leemos libros muy antiguos, con más de 2700 años de antigüedad, como la Teogonía de Hesiodo, encontramos exactamente la misma idea. O sea, el mundo perece porque es pecador, porque ha producido demasiadas armas o demasiadas mercancías superfluas o una vida demasiado licenciosa, y ese mundo necesita reconstruirse desde los cimientos sobre las ruinas humeantes que deja el régimen anterior. Al mismo tiempo, estimado público, como les decía, es un libro que debe mucho a Dilthey. Es un libro inspirado en el legado vitalista romántico, muy fuerte en la tradición filosófica alemana. No solamente Dilthey en el siglo XIX, sino Martin Heidegger en el XX han tenido posiciones muy similares. O sea, es un libro que propone un retorno a valores juveniles como la fortaleza, el entusiasmo, la capacidad de sentir algo mejor y de imaginarse un orden inmediato con la caída del régimen actual, cosa que los ancianos como yo, apegados al mundo actual, naturalmente no nos imaginamos. Como ya hemos visto además mucho, por ejemplo, los ancianos, estoy repitiendo las palabras de Marcuse en el momento de publicar el libro. Él en el momento de publicar el libro tenía 66 años y él decía, los ancianos como yo ya no sienten la necesidad de cambiar el mundo, ya no sienten ese entusiasmo juvenil
que es favorable a un orden mejor, sino que los ancianos han hecho su paz con el orden establecido como el mal menor. La política de los ancianos, la política conservadora por excelencia, es elegir entre las diferentes alternativas el mal menor y no luchar por un bien mayor. Entonces ven ustedes aquí la diferencia. El hombre unidimensional, entonces, es un texto inspirado en ese ideal romántico vitalista. Es un canto celebratorio, curiosamente, de lo premoderno, igual que Heidegger. Es un canto celebratorio, estimado público, antiburgués o preburgués. Está en contra del principio de rendimiento en todas sus formas. Es además, ahí se parece a Adorno, es una alabanza de lo no integrado, de lo no integrable a la sociedad. O sea, de esos residuos sociales que la escuela, por los cuales la escuela de Frankfurt hasta hoy tiene una enorme simpatía. O sea, esos pequeños grupos que se separan de la línea normal, que sin ser grupos políticos o grupos, digamos, con un programa militante político de otra manera, de alguna manera están en contra de ese mundo moderno. Vamos a ver que el ideal absoluto de Adorno es el artista, o sea, el hombre que no está de acuerdo con el principio de rendimiento, con el mundo moderno, y que es el partidario de la absoluta autonomía individual. Es un libro claramente anarquista, o por lo menos anarquizante. Es un libro que canta las bondades de lo espontáneo, del antidisciplinamiento. Es un libro que celebra un epicureísmo juvenil. Entonces yo creo que por eso este autor fue realmente el que hizo el libro de cabecera de la revuelta estudiantil mundial de 1968. Porque es lo que la juventud quería leer. En una palabra, la juventud estaba esperando un libro que una ese espíritu artístico, individualista, anárquico, etcétera, junto con una crítica al sistema del industrialismo mundial. Y finalmente, estimado público, es un manifiesto en pro de la marginalidad. El libro es un manifiesto en pro de los estudiantes como si fuesen los marginales del siglo XX, esa es la gran teoría de Marcuse, los estudiantes a nivel mundial, porque son como ustedes, gente que tiene más tiempo para pensar, pasan mucho tiempo, ¿no es cierto, estimado público, en cafés y en discotecas, y esto para Marcuse, en eso estoy totalmente en contra, pero quiero exponerles la idea de Marcuse sobre el ocio juvenil. Él creía que ese ocio que se celebra, por ejemplo, en los cafés, en las tabernas, en las discotecas, en los lugares de baile, él creía que era un ocio en el fondo antisistema, que era la representación de una revuelta juvenil contra el mundo normado de los adultos, contra ese mundo normado donde ya todo está reglamentado, ese mundo de la disciplina, ese mundo que lo alababa Sigmund Freud como el mundo de la civilización. Ese mundo de los adultos es el mundo que debe ser superado. Entonces él decía que en este mundo los estudiantes, por tener tiempo para la discoteca, para el café, para la taberna, tienen tiempo para el ocio productivo. No es una opinión negativa sobre esas instituciones como la tengo yo, sino una opinión muy positiva, estimado público, sobre la discoteca. O sea, esta noche, siguiendo esta idea filosófica marcusiana, ustedes pueden ir con su pareja tranquilamente y por más horas de lo normal a la discoteca, y le explican a la pareja que esta visita a la discoteca tiene una función estrictamente filosófica. O sea,
es la búsqueda del mundo que todavía no está disciplinado, que todavía no está normado por reglas, el mundo de lo espontáneo, donde todavía la vida, es una idea vitalista, todavía se manifiesta espontáneamente. Entonces ustedes pueden decirle a la pareja, haremos, además del baile, que es una de las expresiones fundamentales de lo espontáneo, de lo no reglamentado, le pueden decir, continuaremos en el motel o en la cama, continuaremos esta experiencia de lo no normado, de lo no disciplinado por la vida de los adultos. Justamente porque tú y yo tengo otra novia, tú tienes otro novio, justamente porque transgredimos las reglas, debemos hacerlo hasta el final. Y Marcuse mismo decía que la transgresión al mundo de los adultos es lo más noble y es lo que justifica a la juventud. Así que ustedes filosóficamente pueden esta noche dedicar su tiempo y su dinero a experimentar, estimado público, lo que es realmente la verdadera anarquía, que significa simplemente no reglas, no leyes, no normas, que toda norma constriñe, limita la actividad humana. Entonces, si ustedes están contra las reglas, evidentemente Marcuse ha escrito este gran libro contra el mundo de los adultos, porque los adultos son los que han capitulado ante el mundo reglamentado. Los adultos son los que han hecho la traición a sus ideales de juventud, han hecho lo que se llama realmente una vuelta de 180 grados a los ideales que ellos mismos tenían de jóvenes. Y cada generación, según Marcuse, tiene la obligación sagrada, ustedes por ejemplo, la obligación sagrada de mantener esos ideales de lo espontáneo, de lo juvenil, de lo anárquico, o sea, de lo no reglamentado. O sea, si ustedes, estimado público, se dedican a actividades como, en términos de Marcuse, erótico-estéticas, realmente ustedes hacen un esfuerzo filosófico. Lamentablemente no puedo yo calificar con nota ese esfuerzo, porque podríamos suspender el examen, o mejor dicho, reemplazar el examen por una entrada a una discoteca. Y los que muestren entrada a la discoteca es un examen. ¿Qué les parece la idea marcusiana? Y yo se la he oído en clases. El que demuestre 3 discotecas a la semana está exhibido de todo tipo de examen. Había que mostrar, ¿no? ¿Qué les parece la idea? ¿No es cierto que tiene algo de infantil, de falta de seriedad? Pero esto, dicho en términos filosóficos, con citas muy sesudas de Dilthey y de otros pensadores, naturalmente, estimado público, sonaba una cosa muy plausible. O sea, se notaba al principio que era medio raro, pero después uno notaba el núcleo filosófico de esta idea que él llamaba anarquizante. Yo solamente les explico así la enorme popularidad que ha tenido esta obra como el manifiesto de los desadaptados, de aquellos que no están de alguna manera contentos con el orden establecido, y sobre todo de aquellos que no pueden expresarlo claramente, porque la idea de Marcuse es que la rebelión no puede explicitar claramente sus causas porque son múltiples. Entonces es por eso que no se puede decir, no me gusta este orden, como dicen los chicos, este orden de los adultos no me gusta. Es una explicación principiante, pero que debe ser complementada con otros elementos. Pero la idea fundamental, según Marcuse, es básica, es correcta. Este mundo de los adultos es el mundo que lleva a la destrucción ecológica, a la carrera armamentista, y al final de cuentas es el que va a hacer destruir el mundo como lo conocemos. Veremos
veamos ahora los diferentes capítulos, porque obviamente este libro, estimado público, debe su éxito también a 3 o 4 capítulos famosos, como por ejemplo lo que él dice que es el capitalismo tardío. O sea, no es el capitalismo explicitado por Marx. Esto es importante, estimado público, porque aquí está la novedad teórica que presenta Marcuse. O sea, el mundo actual, 1964, no es ya un mundo explicable en términos de la teoría marxista. Es un mundo abominable, porque es el mundo de la explotación, del principio de rendimiento, del ser humano como mercancía, más o menos como lo ha explicado Marx, pero eso no basta, no basta. Y aquí viene el punto interesante. Esa explicación marxista no basta porque Marx, hombre del siglo XIX, era un adepto al progreso tecnológico. Según Marcuse, a lo que le ha faltado a Marx es ver lo negativo del progreso tecnológico como tal, es decir, independientemente de que sea capitalista o socialista. ¿Perdón? ¿Cómo se llama el capítulo? Bueno, tiene simplemente el número 1, pero es el diagnóstico del capitalismo tardío. Es el diagnóstico del capitalismo tardío. El fondo es muy simple, señorita. Marx era un hombre de su época. Las fuerzas productivas para Marx están muy a menudo limitadas, coercionadas por las relaciones de producción. Son las relaciones de producción lo negativo. Las relaciones de producción se vuelven anacrónicas con respecto a la evolución de las fuerzas productivas, según Marx. Entonces, la necesidad de la revolución feudal, burguesa o de la socialista se deben a que las fuerzas productivas necesitan otra cobertura sociopolítica jurídica. Por eso viene la necesidad de la revolución. Marcuse es uno de los primeros pensadores que dice: Marx se quedó corto. Marx era un hijo típico del siglo XIX, cuando esas fuerzas productivas tuvieron una enorme expansión positiva. Eso es muy claro, estimado público. Imagínense ustedes la segunda mitad del siglo XIX, cada día un invento, un descubrimiento de una nueva ley de la naturaleza. Era un siglo muy glorioso, ¿no? Un día se descubre se inventa la bobina eléctrica, al día siguiente la locomotora, al otro día el submarino, al día siguiente, qué sé yo, el telégrafo, el teléfono, un siglo glorioso. Entonces la gente en ese siglo, justamente a la gente crítica como Marx, cree que las fuerzas sociales se contraponen a las fuerzas tecnológicas y que la tecnología en el fondo es buena, que el progreso material es una cosa positiva. Marcuse es el primer, él mismo se consideró hasta el fin de su vida como marxista. Yo creo que es uno de los primeros que dijo: Marx mismo debe ser criticado porque Marx no se dio cuenta de que él repetía los prejuicios de su época. O en términos modernos que están ahora muy de moda, Marx era una especie de prisionero de su lugar de enunciación. O sea, el mundo capitalista burgués exitoso también influyó positivamente en Marx y no vio lo negativo de la tecnología, aparte de quién sea el propietario de los medios de producción, aparte. Marcuse mismo, aunque no era ecólogo ni entendía mucho, yo creo, de ciencias naturales, reúne, sin embargo, una interesantísima cantidad de datos sobre la destrucción ecológica en China, la Unión Soviética y las democracias populares. Temas que eran muy usuales para criticar al socialismo. Pero Marcuse tiene el mérito de decir:
esos elementos criticados por la derecha del socialismo, la destrucción del gran bosque, de los grandes bosques del norte de la China, la contaminación de las grandes urbes soviéticas industriales, la invasión del norte de Siberia por el mundo urbano soviético. Entre paréntesis, es bueno saber, estimado público, que la Rusia actual, como saben ustedes, es el primer exportador mundial de gas y también uno de los principales exportadores de minerales. Todos esos minerales, gas, petróleo, se encuentran por un capricho de la naturaleza en el norte de Siberia, o sea, en las regiones más frías y despobladas de este planeta. Justamente ahí está la riqueza. Y los soviéticos, obviamente, trataron en el menor tiempo posible y con la tecnología más simple de recuperar estas riquezas. Y produjeron una enorme contaminación en el norte de Siberia que hasta ahora afecta a esa región. Marcuse es el primero en darse cuenta que eso no es crítica perversa del capitalismo, sino que eso es consecuencia del régimen industrial socialista soviético. O sea que no es una consecuencia de la maldad de la propaganda capitalista, sino que es una verdad del desarrollo industrial de la Unión Soviética. Y eso le hace pensar a Marcuse que lo más adecuado es cambiar nuestra terminología, no hablar de socialismo o capitalismo, sino hablar de la sociedad industrial moderna, como dice el subtítulo, que ese es el orden perjudicial al mundo, el orden industrial moderno. Marcuse todavía, estimado público, es la persona que ama el idilio de las pequeñas poblaciones, de las aldeas, todavía el contacto del ser humano con la naturaleza, con los árboles, con los animalitos, cosas que, como veo yo por las caras de ustedes, les dejan fríos completamente. Pero todavía hay gente que ama a los árboles, a los animalitos, etc. Y que cree que el ser humano que solamente vive entre paredes, que muere en un sarcófago de material sintético, etc., que ese hombre es el verdadero alienado, o sea, aquel que ya no tiene contacto con la naturaleza y sus tesoros. Entonces, el libro es evidentemente una crítica, es un diagnóstico pesimista del orden capitalista tardío, pero al mismo tiempo es un diagnóstico pesimista del orden industrial soviético. En una palabra, estimado público, es una crítica de la modernidad. Yo sé que esto suena muy mal en un país como Bolivia, donde todos, izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que quieren es modernizarse. Lo que quieren es alcanzar lo más pronto posible un alto grado de modernidad. Entonces, que alguien venga a criticar el fundamento mismo de la modernidad, que alguien critique las bondades del orden urbano, etcétera, la existencia de fábricas, todo eso, claro, les parece negativo. Por eso es que Marcuse, estimado público, tenía su público, sus adherentes, en los marginales del mundo moderno, que no son pocos. Los marginales, los desadaptados, los anarquistas, los estudiantes críticos y sensibles, los artistas. Ese era el gran público de Herbert Marcuse. Entonces, ¿cómo es esta sociedad? Esta sociedad moderna, estimado público, es unidimensional porque es plana. O sea, es una sociedad que ya no tiene diversos órdenes sociales, económicos, religiosos adentro, sino que ha aplanado todo, incluyendo la religión, ha aplanado todo con un orden cultural igual en todas partes del mundo. Y además, al haber aplanado la diversidad también de clases sociales, todas las ha convertido en una clase media enorme, etc., esa sociedad merece el calificativo de unidimensional.
es decir, plana, sin relieve, sin aristas hacia arriba, cosas positivas, pero tampoco sin gran pobreza y problemas hacia abajo. O sea, una sociedad plana, estimado público, es una sociedad que ya no tiene, como era realmente los Estados Unidos en 1964, una sociedad que ya no tiene grandes bolsones de pobreza, o sea, no tiene una inmensa cantidad de esclavos o de obreros que están al borde del hambre, ya no hay eso, pero tampoco hay una aristocracia cultural o económica que se diferencie claramente de la enorme clase media. Marcuse, estimado público, va contra la sociología moderna porque él critica justamente como no positivo ese alcance de la sociedad moderna. En lugar de alabar, como hacen todos los sociólogos, tal como Parsons, Robert Merton y compañía, que alababan a la sociedad norteamericana porque se convirtió en una enorme y próspera clase media, Marcuse se contrapone a esa tendencia y dice justamente lo negativo del mundo moderno, lo unidimensional, es haber creado una enorme clase media que en todo el mundo tiene los mismos valores de orientación, los mismos gustos estéticos, más o menos ingresos parecidos, tiene la misma tendencia a partidos políticos moderados, la misma tendencia al placer, los mismos tipos de placer, etc. Ese mundo es un mundo sin relieve, ni hacia arriba ni hacia abajo. Ese mundo sin aristocracia y sin pobreza extrema. Ese mundo es el mundo unidimensional que, en contra de la opinión vigente, en contra de la gran sociología norteamericana, en contra de millones de votantes, a Marcuse le parecía despreciable. Entonces, ven ustedes, en parte, es obviamente la posición de un investigador, filósofo, que tiene la posición de un artista aristocrático que desprecia a la sociedad de masas. Entonces, no hay duda, vamos a ver en pocos minutos la estética de Marcuse es evidentemente una estética aristocrática. O sea, él trata de salvar, sin decirlo, yo soy partidario de la aristocracia estética, sin decir nada de eso, pero el resultado es muy claro. Él favorece al gran artista creador, a ese hombre que se distingue, a esa mujer, ese ser humano que se distingue sobre todo por no ser unidimensional, por distinguirse, por destacarse sobre el promedio. Como ustedes conforman de alguna manera la élite intelectual del país, ¿no es cierto? Ustedes piensan por los otros. Entonces, ustedes deben sentirse de alguna manera, yo me imagino, partícipes de esta opinión, en el fondo aristocrática de Marcuse. O sea, esos pensadores realmente críticos, esos artistas realmente buenos, esa gente que sufre como los desadaptados, esos son los que van a salvar a la sociedad del futuro. No los de la inmensa clase media que piensan, consumen, votan siempre por las mismas alternativas, sino esos residuos que piensan y se destacan de manera diferente contra la masa unidimensional de la sociedad moderna. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En el plano del mundo capitalista occidental, es una teoría muy interesante que hizo mucho revuelo en su época, estimado público, que ahora tal vez nos deja fríos. Él dijo, Marcuse, el mundo capitalista de Occidente, el mundo del capitalismo tardío, ha logrado integrar exitosamente las enormes contradicciones sociales descubiertas y descritas por Marx. O sea, estimado público, ha dejado de funcionar la oposición
entre fuerzas productivas y relaciones de producción estudiada por Marx, y el sistema ha logrado sobre todo integrar como parte positiva del mismo al gran proletariado de fábrica. El gran proletariado de fábrica ya no es más la clase revolucionaria como la concibió Marx, ya no es la contradicción con respecto al orden burgués, sino que es una parte exitosamente integrada a ese orden capitalista táctico. O sea, ya no existe el proletariado como fuerza revolucionaria. El proletariado, por ejemplo, su análisis se basa sobre todo en Estados Unidos y Europa. El proletariado de fábrica, que todavía existía en el año 64, ahora ya no existe siquiera. En la teoría de Marcuse, ese proletariado ha sido integrado muy exitosamente y por lo tanto ya no es el factor revolucionario potencial de la teoría marxista. Ya no va a haber la revolución socialista encabezada por el proletariado de fábrica. Entonces, es una teoría en el fondo pesimista, estimado público. Ya no va a haber esa gran revolución libertadora, liberadora de los instintos, etcétera, como lo creyó Marx, esa revolución hecha por los proletariados, pero en favor de toda la humanidad. El proletariado toma esa función a su cargo, pero establece una sociedad sin clases que va a ser la felicidad de todos. Esa idea, según Marcuse, es falsa. O sea, él critica en ese sentido a Marx. Él cree que el proletariado se va a integrar en los países donde todavía no están. Se va a integrar completamente a la sociedad burguesa capitalista de su época y va a dejar de ser un factor revolucionario. Y por lo tanto, no va a haber en términos clásicos la revolución socialista. La única revolución que todavía él prevé es la revolución de los desadaptados, la revolución de los estudiantes, la revolución de todos aquellos que están descontentos con el régimen y que son obviamente figuras marginales. Los artistas, la gente muy sensible, en fin, todos los estudiantes de filosofía, etc. Entonces, él cree que el mundo de la sociedad industrial moderna es un mundo, estimado público, donde la rebeldía juvenil y la rebeldía proletaria se han reducido a cuestiones inofensivas de propaganda estética. Él cree que la rebelión juvenil es una rebelión en el fondo estética, que no es una rebelión de clase. Ya no es una clase contra otra, como lo creyó Marx, sino es simplemente una lucha de gustos, una lucha sobre todo de diferencias estético-éticas. Por ejemplo, unos que creen que la sociedad es lo mejor que hay y otros que creen que hay que rebelarse contra esa sociedad que unifica, planifica y sobre todo uniforma a todos. Entonces, ¿cómo es que esta sociedad ha logrado integrar al proletariado? Es la pregunta que él trata de responder. Permítanme ustedes unas breves palabras. El proletariado en todos los países industriales modernos ha sido integrado, según Marx, porque no se han cumplido dos elementos esenciales de la teoría marxista. No ha habido, es un tema que ya lo hemos tratado, la polarización de clases. La legitimidad de la revolución proletaria estribaba, según Marx, en la reflexión de Marcuse, en que el proletariado iba a ser la gran masa de la población. Tenía esa legitimidad de que iba a ser justamente la expresión de la mayoría de la población.
Y Marcuse, siguiendo estos estudios que empiezan en Edward Bernstein, a quien hemos nombrado en las primeras sesiones, Marcuse se da cuenta por todos los estudios que hay de sociología empírica, etc., que el proletariado clásico de fábrica es una fracción minoritaria ya por 1964. O sea que la mayoría de la población en Estados Unidos, Canadá, en los países de Europa Occidental, la mayoría de la población que trabaja no pertenece al proletariado clásico de fábrica. Lo que ha crecido son las clases medias, los sectores medios que no tienen que trabajar a destajo, que no están sometidos a la disciplina laboral de la fábrica, sino que son empleados, no obreros. Entonces ven ustedes aquí el aprovechamiento que hace Marcuse de la sociología moderna. Entonces él reconoce esos resultados de la sociología moderna. Reconoce que no ha habido la polarización de clases profetizada por Marx y Engels, sino que lo que ha habido en realidad es lo contrario, la diversificación de clases. Y el proletariado se ha convertido una entre varias clases sociales. Si Marcuse hubiera vivido hoy, 2018, por ejemplo, en Alemania, se habría encontrado con que el proletariado de fábrica, por ejemplo, esos obreros que todavía están en partes muy pequeñas de la industria automotriz o de la industria de acero en Alemania, se habría confirmado que no representa más del 2% de la población total alemana. Y esos obreros que todavía hacen aceros, estimado público, ya no tienen que trabajar con las manos, sino que son aparatos altamente mecanizados, y los obreros en el fondo son como los ingenieros que van con su aparatito aquí y van controlando el desempeño de máquinas. Van viendo las máquinas, a este le aumentan, a este le disminuyen, a este le dan más importancia, a este le sacan electricidad, a este le ponen cosas técnicas. Ya no hay el tipo que trabaja, por ejemplo, en esa red de, por ejemplo, como se fabricaban antes automóviles, que un obrero tenía que hacer toda la vida una operación, digamos, era el especialista en poner los pernos de las ruedas, altamente especializado, todos los días tenía que hacer la misma operación mecánica, como aparece en la gran película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? El hombre como esclavo del engranaje. Eso ya no hay. Ahora los pocos obreros que quedan son gente que en realidad va a monitorear, o sea, controlar procesos más o menos automatizados. Alemania, que es el ejemplo que yo mejor conozco, sigue produciendo, estimado público, algunos tipos de acero, aceros altamente difíciles, por ejemplo, aleaciones muy complejas para soportar calores, como para los cohetes extraterrestres. Esas cosas todavía se fabrican en Alemania. O se fabrica la última etapa de los autos de lujo, la última etapa, todo altamente automatizado. O sea, ya no hay esa masa laboral sufrida que vivía en barrios típicos obreros. Ya no hay, en Alemania no hay barrios obreros clásicos a la antigua, sino que en un barrio obrero clásico ahora viven los pocos obreros que quedan, funcionarios, artistas, extranjeros, refugiados, de todo. Se ha vuelto una sociedad altamente compleja que no puede ser explicada en los términos relativamente simples que contraponen al proletariado contra la clase burguesa. Ya tampoco hay la clase burguesa clásica, sino una enorme cantidad de pequeños subgrupos que tienen mejores ingresos, etc. Por ejemplo, ahora, estimado público, por eso siempre les aconsejo el estudio de la odontología sin éxito alguno. Ninguno de mis alumnos ha estudiado para ser dentista, pero hoy en día los dentistas están entre los que mejor ganan en toda Europa. Y es una función no muy diferenciada y no muy filosófica, ¿no es cierto? Esa es la nueva clase alta. Esa gente es la que gana muchísimo dinero. O los especialistas en operaciones faciales
para las grandes artistas. Eso de dejar a una bella niña como si tuviera 30 años menos, eso, estimado público, requiere talento técnico. Entonces la nueva clase alta no son, por lo menos parcialmente, solo los propietarios de acciones, sino son realmente aquellos que saben hacer cosas altamente especializadas que requiere la sociedad actual. Por ejemplo, en contra de lo que puede pensarse, Jürgen Habermas, el representante actual, no es el actual director del Instituto de Investigaciones Sociales, va a cumplir 90 años pronto, sigue escribiendo y publicando. Jürgen Habermas, por sus enormes ingresos, por sus obras, tiene un promedio de ingresos como la clase alta alemana. Entonces, él, un crítico del capitalismo tardío, en el fondo pertenece, en una tabla que podríamos hacer de ingresos, a la clase alta. Solamente cobra $10,000 por conferencia, etcétera, etcétera. No está mal, ¿no es cierto? Por conferencias además que la repiten. Entonces, un pequeño esfuerzo una vez y lo aprovecha fantásticamente. Yo les explico esto porque pertenece a la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt, con enorme éxito que ha tenido en el campo financiero y educativo, es una muestra de cómo sus miembros han pasado de críticos a participantes de la clase llamada explotadora. Veremos, estimado público, otro elemento más del hombre unidimensional. Marcuse hace en esta obra algo muy razonable, que yo les aconsejo a ustedes, porque aquí en Bolivia, país que ha producido muchísimo y que está totalmente olvidado, lo ha hecho con el hombre unidimensional. No solamente ha salvado del olvido a Schopenhauer, al pensador pesimista por excelencia, a Durkheim, el creador de la filosofía vitalista, sino, estimado público, también a Bertrand Russell. Por eso permítanme ustedes unas palabras sobre este curioso pensador. Russell es sobre todo conocido por su libro Historia de la Filosofía Occidental, que en español es una de las obras más leídas en filosofía, que sigue reeditándose exitosamente y que yo también les aconsejo, porque en escasas 500 páginas muy bien escritas, por eso ganó el Premio Nobel de Literatura. Historia de la Filosofía Occidental. Historia de la Filosofía Occidental. Entre paréntesis, es para usted, señorita, es un libro escrito en un idioma muy sencillo y al mismo tiempo muy elegante. Él era realmente un mago del idioma. Entonces, este tipo ha publicado esta obra, que no está mal leerla, porque nos lleva de los presocráticos a Heidegger en 400 o 500 páginas muy bien escritas. Entonces, es un placer leer cómo el ser humano va avanzando. Es un tipo de ideas progresistas, cómo va avanzando el ser humano. Russell es uno de los más grandes matemáticos que ha habido. Yo eso no puedo aquí detenerme ni un segundo porque no entiendo nada de ese campo. Pero Russell al mismo tiempo pertenece a ese pequeño grupo de científicos occidentales del más alto valor que se dan cuenta del aspecto ambivalente del progreso. O sea, el progreso puede ser también algo negativo. Estas teorías en Bolivia son poco populares, ¿no es cierto? ¿Quién va a decir aquí en Bolivia que el progreso es negativo? Es una idea muy popular. Pero en Europa, ya desde los años 50, desde la bomba atómica, es una idea relativamente popular, porque la bomba atómica, estimado público, es una muestra de que el avance científico más notable, que más esfuerzos ha costado, también puede ser usado en una gran obra de destrucción.
Por suerte, hasta ahora, hasta 2018, estimado público, la bomba atómica ha sido empleada solo 2 veces, Hiroshima y Nagasaki, contra blancos militares o civiles. Nunca ha sido utilizada todavía en una guerra. Por suerte, tal vez por la enorme magnitud del daño, hay una especie, que es lo que estudió Russell, de resistencia moral a usar esas cosas ya tan terribles. Nunca se usaron. O sea, pese a todos los peligros de la humanidad, pese a las guerras de Corea, donde se pensó utilizarla, etc., no ha sido nunca usada en guerras. O por ejemplo, ustedes saben que la India y Pakistán tienen la bomba atómica ambos y tienen una guerra permanente en Cachemira. Tampoco ha sido usada, porque si se usa realmente viene una condenación ética de aquel que la utilizó muy grande. ¿Y qué hay de las pruebas que ha hecho Francia bajo el mar? No me acuerdo si es en el Atlántico o en el Pacífico. En el Pacífico. Sí. Por ejemplo, eso lo han utilizado, pero es no por un fin ético superior, sino por demostrar poder, ¿no? Claro. Hay que no justificar, pero comprender, estimado público, Francia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, hasta hoy. O sea, Francia pertenece a las 5 potencias que, al firmarse la Carta de las Naciones Unidas en 1945, se, digamos, privilegió a las 5 potencias más importantes: Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia. Y los franceses todavía, no es porque yo haya estudiado en Alemania y tenga una tendencia anti-francesa, pero los franceses, no hay duda, estimado público, que han hecho grandes cosas. La literatura es el país que tiene la mayor cantidad de premios Nobel de literatura en el mundo. Tiene muchas cosas muy interesantes: la industria erótica del perfume, la literatura francesa, las películas, la comida. Claro, todo, Debussy y Lully, todos los que quieran, desde épocas muy antiguas. Claro, es una gran cultura. Y ellos no pueden soportar que se han convertido en una potencia no de segunda, sino de tercera. Ya no tienen ese inmenso imperio colonial, ya no tienen. Ese imperio colonial que hasta la Segunda Guerra Mundial incluía Vietnam, Laos, Camboya, Siria, Líbano, todo eso era francés. La mitad del África, unas colonias en las Antillas, ya no tienen ese imperio colonial. Y no tienen ya el poder político que tenían antes. Si ustedes piensan en Napoleón, las tropas francesas estaban desde Lisboa hasta Moscú. Es decir, ese dominio mundial es cosa de la literatura y del pasado. Y eso para una potencia es muy difícil de aceptar, que ya no es. Entonces los franceses, como dice el señor, hasta muy tarde, cuando ya Estados Unidos y la Unión Soviética habían dejado de experimentar con la bomba atómica y con la bomba de hidrógeno, los franceses seguían experimentando hasta hace poco en esos atolones desiertos del Pacífico. Han dejado porque no lleva pues a una cosa recontra carísima y no mejora ni el poder militar, ni hay dónde usarlos prácticamente. Entonces son pruebas subterráneas carísimas, cuyo resultado no es pues muy notable. Lo mismo se puede prever hoy en día con simulaciones cibernéticas, etc. Entonces los franceses también han dejado. Pero no hay duda que tener una bomba atómica es algo de prestigio. ¿No es cierto, querido público? Aquí también se quiere pensar en instaurar un centro atómico. Es algo que da mucho prestigio. Solamente ustedes, que son la élite intelectual del país, o sea, gente informada, que se da cuenta de la ambivalencia del progreso, ustedes seguramente les deja totalmente frío todo eso, pero una buena parte de la humanidad cree que un centro atómico es algo muy serio, que por lo tanto hay que tener una cosa así. Doctor, una preguntita. Usted que fue a Alemania, no sé, estaba leyendo últimamente unos libros de que los alemanes fueron los primeros que crearon la bomba atómica y por cuestiones morales
Hitler fue quien en realidad no la lanzó. ¡Ah, no! Si no, no te digas. Eso estuve leyendo y no sé, tal vez raya en la ciencia ficción, pero puede que haya sido real porque ¿Qué autor? tenía muy buenos... Felipe Botella era el autor del libro. En un punto tiene usted razón. Evidentemente los alemanes en el siglo pasado tuvieron la primacía de la investigación científica en ciencias naturales. Justamente en esa época en que se estaba investigando ya los cursos de la guerra atómica, es que los alemanes han ganado varios premios Nobel con la investigación atómica. Werner Heisenberg, Planck, Bohr, etc. Una señora también, Mayer, etc. Es decir, ha habido una enorme investigación que quedó truncada en 1933 porque algunos de estos investigadores eran judíos y tuvieron que abandonar Alemania e irse a los Estados Unidos. Por ejemplo, Oppenheimer, que fue el que más hizo por la bomba atómica, fue este señor Oppenheimer, que era de origen judío. Pero, estimado público, yo no creo que Hitler, por razones morales, no haya investigado, porque lo más alejado del mundo es Hitler y la moral. Es decir, son fenómenos que están a años luz, entonces no creo. Si él hubiera tenido la bomba atómica, con absoluta seguridad la lanzaba sobre Londres, sobre Moscú y donde podía. Pero él los científicos alemanes no llegaron a desarrollar la bomba atómica. Los principales, como les decía, encontraron refugio más bien en Estados Unidos, y ahí sí se desarrolló la bomba atómica y se la echó la primera en Hiroshima en 1945. Lo que yo quiero mostrarle a ustedes es que es una de las críticas de Marcus: los científicos no son tontos, lamentablemente. Es decir, no es gente con ideas morales, es gente que no se da cuenta, es una teoría marcusiana pura. El científico puede producir y causar mucho más de lo que él puede imaginarse éticamente. O sea, él puede producir bombas y su uso, pero el daño que hace, él no lo concibe como un problema moral propio. O sea, él desarrolla nomás eso y no le interesa mucho la aplicación práctica. Y eso hay un ejemplo muy famoso. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial desarrollaron cohetes. Es la primera nación, estimado público, que ha desarrollado la cohetería como la conocemos hoy. Y en el norte de Alemania se establecieron algunas bases de cohetes y lanzaban cohetes a la Gran Bretaña. Varios cohetes impactaron, por ejemplo, en Londres, en Coventry. Coventry fue destruida por cohetes alemanes. Y esta cohetería alemana ha sido posible porque estos investigadores eran campeones en el cálculo, por ejemplo, en el cálculo de distancia, de todo eso que se necesita para lanzar un cohete. Pero lo que podríamos llamar el contexto ético, el pensamiento moral unido a eso, era igual a cero. Es decir, ninguno de estos tipos tenía la más remota inclinación a pensar en los daños que podría hacer con sus inventos. El más conocido es también el padre de los cohetes intercontinentales norteamericanos, Werner von Braun. Ese era alemán y es el inventor del cohete V2, de esos cohetes que llegaron a la Gran Bretaña. Pero simultáneamente, ese señor Werner von Braun, si le hubieran pagado bien, hubiera trabajado para cualquier gobierno. Es decir, ideas morales, el daño que causó a la población, que se arruina, que se chamusca en una bomba atómica, esas le eran absolutamente indiferentes. Eso es, estimado público, lo que estudia justamente la Escuela de Frankfurt. Cómo los grandes científicos han abandonado la esfera de la ética. No piensan en las consecuencias prácticas de sus inventos, procedimientos, etc. Y eso es un tema muy actual, digamos, ¿no? La Escuela de Frankfurt, digamos, hace 50 años ya estudió esos temas. Permítame que cerremos el hombre unidimensional. Este mundo moderno
para Marcuse, cerrado sobre sí mismo porque es muy exitoso, este mundo moderno ya no tiene conciencia de su negatividad, es el término hegeliano. Entonces, como no tiene conciencia de los daños, por ejemplo, medioambientales que causa el progreso, es un mundo, estimado público, que sigue progresando a costa del futuro. Es una idea muy interesante, es un mundo que va autodestruyéndose porque ha perdido la idea de límites y de limitaciones. O sea, los límites que la naturaleza puede causar al ser humano y las limitaciones del ser humano como ser que necesita, por ejemplo, vivir en un entorno más o menos sano, necesita algún contacto con la naturaleza, ese mundo está desapareciendo. Entonces, el ser humano se ha vuelto autónomo en el sentido original del término. Autónomo significa tener normas, nomos propias. Se ha independizado de toda norma ética. Eso es lo trágico del mundo unidimensional. O sea, autónomo en el sentido más negativo posible, independizarse de toda norma ética. Todo dice textualmente Marcuse